¿Listos, mis hermanos? Este tema tiene que ver... bueno, el hermano me dijo que me avisaba. ¿Ya? Ok. Se llama manteniéndose en la línea. Manteniéndose en la línea. Y para que me entiendan, hay un camino en España que el chofer de ese autobús que pasa por esas colinas, a un lado tiene un guindo, como decimos nosotros, ¿verdad? Y al otro lado también. Este chofer debe de mantenerse sobre la línea de la carretera. No puede desviarse a ninguno de los dos lados. ¿Qué pasaría si este chofer se desvía hacia la izquierda, se desvía hacia la derecha? Se lleva a un montón de personas al precipicio. Los predicadores, los maestros también. Nosotros tenemos que mantenernos en la línea del pasaje bíblico. No podemos irnos por encima del pasaje bíblico y decir lo que el pasaje bíblico no dice. Estaríamos añadiendo. Ni tampoco podemos ir por debajo del pasaje bíblico y suavizar la palabra de Dios, porque estaríamos quitándole la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos en la línea. Ahora, yo sé que nosotros en español tenemos muchas versiones de la Biblia, ¿verdad? Y quería explicarles esto o recordarles esto. Existen tres formas de traducir la palabra de Dios. Está la forma de traducir que se conoce como la formal, o como se conoce también como la literal, que lo que hace los traductores es tomar el original griego, el original hebreo, y traducir casi que palabra por palabra al español. De esas versiones tenemos dos muy buenas, la Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas. Son traducciones formales, que traducen casi que palabra por palabra del griego o del hebreo al español. Y esas son las más confiables, ¿verdad? Luego está la otra forma de traducción que se llaman dinámicas. ¿Cuáles son las traducciones dinámicas? Las que toman el original y transmiten no palabra por palabra, sino ideas por ideas. En esas tenemos, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, y son buenas en sí mismas porque nos aclaran muchas veces los pasajes bíblicos, pero tenemos que saber que fueron traducidas idea por idea, no palabras por palabras. Y aún hay otra, las paráfrasis. Las paráfrasis son aquellas traducciones que toman el original y los traductores leen el texto y con sus propias palabras tratan de explicar lo que el texto dice. Ahí está la Dios habla hoy, la Biblia al día, etc. Otra vez, no es que son malas, ayudan mucho a entender el texto a veces, pero ahí no hay palabra por palabra de Dios. Es la explicación de los traductores. ¿A qué voy con esto? Nosotros como maestros tenemos que mantenernos en la línea. Y para eso debemos de usar una palabra literal o formal para estudiar la palabra de Dios, sea la Biblia Reina Valera o la Biblia de las Américas, para poder entonces estar seguros de que palabra por palabra es la palabra de Dios y de esa forma interpretarla, ¿verdad? Mantenernos en la línea. El principio de esta enseñanza es que debemos de permanecer en la línea de las Escrituras y nunca apartarnos de ella, ni por encima ni por debajo. Hay una explicación que yo quiero leerles. Dice así: a menudo somos tentados a decir más de lo que dicen las Escrituras. Inventamos. O ponemos a decir el texto cosas que el texto no dice. Y tengo algunos ejemplos. Somos tentados a eso. Nos aventuramos celosamente a la devoción religiosa. O sea, como mi iglesia, como mi denominación o como mi teología cree en esto, entonces yo veo el pasaje a la luz de esto y pongo al pasaje a decir lo que
La teología dice. Eso es ir por encima de las escrituras. Eso es añadirle a las escrituras, la cual se convierte en una especie de legalismo. Juzgamos incluso a quienes no se mantienen en nuestras propias tradiciones o interpretaciones o estándares extrabíblicos. Al hacerlo, estamos añadiendo a las escrituras, y también podemos ser tentados a ir por debajo de la línea del pasaje bíblico y llegar al liberalismo, en suavizar la palabra de Dios. Como maestros de la palabra de Dios, debemos comprometernos a no decir nada más ni nada menos de lo que dicen las escrituras. Es una cuestión de obediencia. Voy a pedirle a dos hermanos, uno que me busque Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, y otro que me busque Apocalipsis capítulo 22 verso 18 y 19, y que me lo puedan leer. Deuteronomio 4:2, si alguien quiere leer eso, el hermano por ahí tiene un micrófono. Deuteronomio 4:2, y otro hermano o hermana Apocalipsis 22, 18 al 19. Amén. No añadiréis, no disminuiréis de ella. Tal y como está, se debe de predicar. Amén. ¿Quién quiere leerme Apocalipsis 22, 18 y 19? Apocalipsis 22, 18 y 19. Sí, 22, 18 y 19. Dice así de la siguiente manera: voz de arpista, músico, flautista y trompetistas. Esa es, hermano. No, Apocalipsis 22, 18. Es que estoy en 18, 22. Sí, ya voy, hermano, ya lo estoy buscando. Yo advierto a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro: si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ahí, hermano. Amén. Ahí. Entonces, nadie puede ponerle, nadie puede quitarle a la palabra de Dios. No podemos ir por encima enseñando cosas que la palabra de Dios no dice, añadiéndole a la Biblia o quitándole. Nadie. Ahora, veamos algunos pasajes donde a veces nosotros le ponemos a la Biblia algo que la Biblia no dice. Veamos este ejemplo. Vayan conmigo, por favor, a Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Y les pido que por favor veamos estos pasajes con humildad, con mansedumbre. Y si la teología de alguien está en desacuerdo con lo que la palabra de Dios dice, yo les aconsejo, crea la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Mira lo que dice este pasaje bíblico, y luego le voy a decir cómo nosotros muchas veces le añadimos al texto lo que el texto no dice. Dice el versículo 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cierto? Muchos van a ese pasaje bíblico, al 15, toman sus anteojos teológicos, cualquiera que sean, se los ponen y ven en el versículo 15
como si Dios estuviera diciendo que el ser humano tiene la capacidad de arrepentirse. El texto no dice que el ser humano tiene la capacidad de arrepentirse. Lo que dice es que tiene la responsabilidad de arrepentirse. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El texto no dice el ser humano puede arrepentirse, no dice eso. Dice que tiene la responsabilidad de arrepentirse. Pero en Hechos va a decir que es Dios el que le concede al ser humano el poder arrepentirse. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26 en adelante, Dios dice que es Él el que hace que el pecador se pueda arrepentir. Pero muchos van al versículo 15, toman sus anteojos teológicos, cualquiera que sean, y entonces en lugar de mantenerse en la línea del texto, se van por encima y dice, ve, el ser humano puede arrepentirse. No, el texto no dice eso. O sea, una cosa es decir, el texto da una concesión o da un mandato. El texto da un mandato. Tienes que arrepentirte. Eso es todo lo que el texto dice. No es que da una concesión. Tú puedes arrepentirte. Eso no lo dice. Pero ven como muchas veces vamos a pasajes bíblicos y damos por sentado lo que nosotros creemos y le añadimos al texto lo que el texto no dice. El texto no dice, aquí, en este texto, no dice que el ser humano puede arrepentirse. Dios le ordena que tiene que arrepentirse. No sé si me entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Le añadimos al texto bíblico. Veamos un pasaje, y no sé si me voy a meter en problemas, pero soy predicador de la palabra de Dios. Y si Dios no tuvo problema en decirlo, yo tampoco. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3, 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Y aquí es donde muchos se van por encima del pasaje bíblico y ponen al pasaje bíblico a decir lo que el pasaje bíblico no dice. Gálatas 3, 28. Voy a leerlo y les voy a hacer la pregunta para que ustedes me contesten. ¿Está bien? Dice el versículo 28 de Gálatas capítulo 3. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cómo se usa ese pasaje bíblico? ¿Para qué se enseña? ¿O cómo se usa para enseñar qué? ¿Alguien tiene alguna idea cómo alguien puede usar ese pasaje bíblico para decir algo que el pasaje bíblico no dice? Yo lo que he escuchado, pues yo no lo predico así, pero que ya Dios no hace excepción delante de él. Ok. Muchos, incluyéndome a mí, hace muchos años, yo usaba este texto para decir, ve, Dios no hace excepción de personas. Para Dios un hombre o una mujer es igual. Así que la mujer puede ser pastora. Y usa ese pasaje bíblico. Porque el texto dice, ya no hay judío ni griego. O sea, no hay ninguna diferencia. Luego dice, no hay esclavo ni libre. No hay ninguna diferencia. No hay varón ni mujer. No hay ninguna diferencia. Porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Y toman ese pasaje bíblico y se van por encima del pasaje bíblico y dice, ve, como Dios no hace excepción de personas, no hay ningún problema en que la mujer sea pastora. La pregunta es, ¿dice ese pasaje que la mujer no puede o que puede ser pastora? ¿Cuál es el tema de Pablo en ese pasaje? Si usted lee todo el capítulo 3, lo que Pablo está hablando es, en cuanto a la salvación, Dios no ha hecho excepción de personas. Dios salva a judíos y salva a gentiles, salva a esclavos, salva a libres, salva a hombres, salva a mujeres. Pablo no está hablando de quién puede predicar. Pero yo he escuchado ese pasaje
en emisoras, lamentablemente como Faro del Caribe, diciendo a estos pastores con ese pasaje bíblico que Dios aquí revela absolutamente de que la mujer puede ser pastora. Y yo digo, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? El pasaje no dice eso. Que alguien diga eso, está tomando el texto y se está yendo por encima del texto y está usando un texto para decir algo que el texto no dice, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Y aquí no voy a profundizar en el tema, porque mi intención no es ser polémico, pero sí dar ejemplos de cómo podemos irnos por encima del texto. Primera Corintios, por favor, capítulo 13, versículo 1. No me pregunten del tema, por favor. Ajá, Primera Corintios capítulo 13, versículo 1. Ahora, si ustedes quieren preguntar y no se van a ofender, yo les respondo. Saben que nosotros los seres humanos somos extraños. Y digo nosotros, porque no nos gustan que nos digan mentiras, ¿verdad? Sí, Primera Corintios capítulo 13. ¿A quién le gusta que le digan mentiras? Pero cuando nos dicen la verdad nos enojamos. Entonces, si alguien me pregunta del tema, yo le voy a preguntar, ¿quiere la verdad? Sí, ok. ¿No se va a enojar? Está bien. Vea este pasaje bíblico. Dice el apóstol Pablo, versículo 1. Si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y muchos toman ese pasaje bíblico para decir, existe un don de lenguas angelicales. No, la Biblia enseña, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, que existe un don de lenguas. Pero la Biblia no enseña que hay un don de lenguas angelicales. Si notan, Pablo dice, si yo hablase. Y si usted lee el contexto, Pablo está usando un lenguaje hiperbólico, o sea, está usando exageraciones para contrarrestarlo con el amor. Y Pablo dice, vea, si yo hablare lenguas humanas y si yo hablare lenguas angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Pablo no está diciendo existe un don de lenguas angelicales. El texto no lo dice. Alguien puede revisar si el texto dice que existe un don de lenguas angélicas. El texto no lo dice. Tomamos el texto y nos vamos por arriba del texto a decir lo que el texto no dice. Pablo está diciendo, si yo hablare todas las lenguas humanas, incluso hablara con el idioma que hablan los ángeles, pero no tengo amor, no soy nada. Y luego va a decir, vea cómo está hablando un lenguaje hiperbólico, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y luego vuelve a dar otra exageración. Verso 3. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo está exagerando para contrarrestar con el amor. Pablo no está diciendo existe un don de fe de trasladar montañas de aquí para allá. No. Ni tampoco está diciendo existe un don de hablar las lenguas angelicales. Tampoco. Pero se usa ese pasaje bíblico muchas veces y se va por encima del texto ya. Y se pone a decir el texto lo que el texto no dice. Y yo lo he escuchado en las iglesias y en los pastores, en esas emisoras de Costa Rica que hacen lo mismo. De hecho, yo les voy a confesar algo. Yo no escucho ninguna emisora religiosa en Costa Rica. Por mi salud teológica no lo escucho. No escucho ninguna. De hecho, al que he escuchado un poco centrado es a Juan Carlos Sánchez Saborío. Y un poco. Hermanos, los pastores somos
tendemos a irnos por encima del texto. Veamos otro ejemplo. Hebreos 2:3. Hebreos 2:3. Voy a leer el texto y les voy a preguntar qué se le viene a la mente, cuál tema se ha predicado, se ha enseñado con ese versículo. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? ¿Cuál tema se ha usado con el versículo 3? Correcto. Nosotros, y yo me incluyo, hemos usado el versículo 3 para decir que la salvación se pierde. Usar ese versículo es ir por encima del texto bíblico para decir que la salvación se pierde. Y nos vamos por encima del texto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros relacionamos que la palabra descuidar, como dice ahí en la Reina Valera, para nosotros en el español descuidar es: me regalaron este lapicero, yo lo tuve, pero luego lo descuidé y se me perdió. ¿Cierto? El problema es que el que interprete ese pasaje bíblico así solamente empieza a evidenciar de que no ha hecho su tarea como predicador, ni como exegeta, ni como interpretador de la Biblia. Porque una de las reglas que se supone que el pastor debe de hacer para predicar es ir y consultar la gramática y consultar las palabras originales, en este caso el griego. ¿Cuál es la palabra griega que aparece en el original que fue traducida como descuidar? De hecho, yo le he hecho esa pregunta a pastores que usan ese pasaje y le he dicho: ¿cuál es la palabra griega que aparece en el original como descuidar? No saben, pero lo dicen. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque somos, y me incluyo, como loros. Mi pastor me enseñó así, yo lo escuché, yo lo aprendí y yo repito lo mismo. Y ahí va de generación en generación. No, la palabra original es la palabra ameleo, que significa dar la espalda o rechazar. Cualquiera que tenga un diccionario griego o español puede buscarlo. De hecho, hay una aplicación, recuérdenme, ahora en la hora del almuerzo, hay una aplicación gratuita que todos pueden descargar, donde usted baja la Biblia y usted toca la palabra y le sale el diccionario griego o el diccionario hebreo, cómo se escribe la palabra, qué significa. Es una bendición. La palabra griega significa darle la espalda, rechazar. El texto lo que está diciendo es: ¿cómo nosotros nos vamos a salvar si estamos despreciando una salvación tan grande? ¿Cómo se va a salvar a alguien si desprecia la salvación que es en Cristo Jesús? Pero cometemos el error, usamos ese pasaje bíblico y nos vamos por encima del texto simplemente por no haber hecho la tarea de estudiar el pasaje bíblico. Y yo lo hice y no sé ni cuántas veces. De hecho, el mismo contexto en el versículo 1 que tenemos ahí, que es una de las reglas de la interpretación bíblica que veremos en un momento, el contexto, dice, versículo 1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Literalmente la palabra atender significa aferrarse. Es necesario que nos aferremos a qué, dice el texto. Vean el pasaje. ¿A qué es lo que tenemos que aferrarnos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A las cosas que hemos oído. ¿De qué está hablando Pablo? Del Evangelio. Tenemos que aferrarnos a las cosas que hemos oído, al Evangelio. Y dice el texto: no sea que nos deslicemos. Literalmente dice el griego: no sea que nos vayamos sin rumbo, sin ancla, a la deriva. Aferrémonos a lo que hemos escuchado. Pablo, bueno, alguien dice que fue Pablo el que escribió el libro de los Hebreos, la verdad no se sabe. Pero el autor a los Hebreos le está hablando a los hebreos. Y muy importante, cuando Pablo escribe, yo estoy con Pablo. El autor, cuando escribe esto, escribe esta carta, este libro, antes del 70 después de Cristo. En el 70, para que tengan una idea, en el 70 fue destruido el templo de Jerusalén. Esta carta se escribió antes
O sea que el templo de Jerusalén estaba funcionando. Estaban los judíos ahí, los hebreos, y todo el mundo llevaba sus ofrendas al templo y sacrificaban, etcétera, cuando Cristo ya había venido. Entonces le escribe a estos hebreos que están siendo tentados a volver al judaísmo otra vez y le dice: es necesario que nosotros nos aferremos a lo que hemos oído, al evangelio de que Cristo es el Mesías, no sea que nos vayamos sin rumbo. Y hace una advertencia en el versículo 2: porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución. Toda transgresión, literalmente toda rebeldía en contra de esa palabra fue castigada. Y luego dice: y toda desobediencia, literalmente todo aquel que movió su oído para no escuchar la ley de Moisés recibió su castigo. Entonces el autor a los hebreos dice: aferrémonos a lo que hemos escuchado acerca de Cristo. Aferrémonos a eso, no sea que nos vayamos sin rumbo. Recuerden lo que le pasó a todos aquellos que cerraron sus oídos y no quisieron obedecer la ley de Moisés. Recibieron su justa retribución, la muerte. Y ahora entra el versículo 13 y dice: ¿cómo nos vamos a escapar nosotros si rechazamos una salvación tan grande? Entonces, usar el versículo 3 para decir que la salvación se pierde es simplemente irse por encima del pasaje bíblico y decir lo que el texto nos dice. Pero tengo otro ejemplo. Vayan conmigo por favor a Hechos 16:30. Hechos 16:30 y 31. Hermanos, manejar la palabra de Dios es algo serio. Es algo serio. Hechos 16:30 y 31 dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, yo mismo, y yo he escuchado también a otros hermanos en Cristo que toman ese texto y en lugar de mantenerse en el texto se van por encima del texto diciendo algo que el texto no dice, diciendo con ese pasaje bíblico: hermanos, aquí encontramos una promesa de Dios. Y yo sé, hermanos, yo sé que cuando lo hacíamos no con el ánimo de engañar, porque no lo hacíamos con ese ánimo, ¿verdad? Simplemente tal vez ignorábamos esta parte de la interpretación. Pero yo mismo decía: hermanos, Dios promete en este pasaje bíblico que si tú crees en el Señor Jesucristo, Dios promete que también tu casa, tus hijos serán salvos. Y dan una promesa. No, Dios nunca ha prometido en ese pasaje bíblico que si usted cree, sus hijos también van a ser salvos. Eso no existe. Eso no está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que sacan el pasaje de su contexto. ¿Por qué era que él, si creía, también su casa iba a ser salvo? Vea lo que dice el pasaje. Verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor, o sea, el evangelio, ¿a quién? A él y a todos los que estaban en su casa. No era una promesa de que si tú crees, todos van a ser salvos. No. Si tú crees, vamos a ir a tu casa y le vamos a predicar el evangelio a tu casa también. Y si la creen, se salvan. O no dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La condición es creer. Si mis hijos no creen, se van a ir al infierno. Tienen que creer. Y eso fue lo que pasó aquí. Fueron y le predicaron la palabra de Dios a él y a su casa. Versículo 33. Y él, tomándonos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Ellos también creyeron. Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa
y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? ¿Qué dice el texto? De haber creído. Por eso es que se salvaron, porque él y su casa creyeron en el evangelio. No es una promesa el verso 31 de decir, si tú crees, automáticamente Dios está obligado a que tus hijos también se salven. No, tienen que creer. Tienen que creer, y el texto lo respalda. Tienen que creer, y se salvaron porque ellos creyeron. Entonces, usar ese pasaje bíblico para decir una promesa de Dios es ir por encima de la palabra de Dios. Estamos añadiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos, veamos esa estrategia para terminar. Oremos. Siempre que vayamos a interpretar la Biblia, para predicarla y enseñarla, oremos al Señor. Que nos dé la firmeza para mantenernos en la palabra de Dios. Sé consciente en ambos extremos. O sea, ten por cierto que te puedes desviar a decir menos o a decir más. Debemos estar conscientes en eso. Y oremos para que el Señor nos dé la sabiduría para poder interpretar las Escrituras debidamente. Tenemos que mantenernos en la línea. Amén. Voy a pasar a la clase tal vez más amplia para luego ir a almorzar. Amén. Esta clase se llama el camino de la preparación. O sea, este es el trabajo que todo pastor, maestro, predicador, evangelista debe de hacer en su casa antes de salir a predicar la palabra de Dios donde sea. El camino a la preparación. Y hay un dibujo que es así. De hecho, yo les voy a pasar este folleto que yo tengo donde está todo esto. Yo se lo voy a pasar al hermano para que el que lo quiera lo pueda imprimir y lo pueda estudiar en su casa. Se llama el camino a la preparación. Y debemos de seguir la secuencia apropiada para el estudio de la Biblia y para la preparación de un sermón o de alguna enseñanza, ¿verdad? Es demasiado fácil, hermanos, ser atrapado por la necesidad de ser relevantes. Como predicadores, como maestros, a veces somos atrapados por querer ser relevantes o decir algo nuevo, ¿verdad? Como predicadores, nosotros trabajamos fácilmente con una adherencia ciega de la contextualización. ¿Cuál es una contextualización ciega? Es tomar el texto, cualquiera que sea, ¿y qué hacemos? Tomamos el texto y de una vez lo interpretamos para nosotros. ¿Hacemos eso o no hacemos eso? ¿Sí o no? Eso se llama contextualización ciega. Voy a tratar de escribirlo aquí. Contextualización ciega. Si hacemos eso con cualquier pasaje bíblico, textualización ciega, y eso es un error. Y tengo algunos ejemplos que vamos a ver de cómo sucede eso, cómo lo hacemos, ¿verdad? Ahora, lo correcto es tomar el texto que tenemos e ir a ellos primero. O sea, preguntarnos qué se significó ese texto para ellos. Por ejemplo, yo voy a predicar de primera a los Corintios. Y yo tengo el texto de 1 Corintios capítulo 11, donde se le manda a la mujer que se ponga el velo, por ejemplo. Yo no puedo agarrar ese texto y aplicarlo a nosotros y decirle a todas las hermanas, vengan con velo. No puedo.
Sin embargo, se hace. Yo tengo que tomar el texto, cualquiera que sea, e ir a ellos y preguntar qué entendieron ellos en ese contexto. A eso es lo que nosotros le llamamos, voy a tratar de escribirlo aquí en medio y lado, la exégesis. La exégesis es la aplicación de todas las reglas de la hermenéutica, todas las reglas de interpretación bíblica. Por ejemplo, voy a escribir algunas para que me entiendan. Por ejemplo, está la gramática, que tiene que ver con ir a estudiar todas las palabras originales del texto que yo voy a predicar. Tiene que ver con el contexto inmediato. O sea, todos los pasajes bíblicos que están antes y después de mi pasaje. Aquí también va a ir el contexto bíblico, o sea, cómo se ve mi pasaje a la luz de toda la Biblia, ¿verdad? Tiene que ver con el contexto cultural. O sea, si yo voy a predicar primero a los Corintios, yo tengo que ir a estudiar cuál era la cultura en Corinto, porque Pablo le va a hablar muchas cosas de la cultura. Y cada texto tiene que ser interpretado a la luz de esa cultura primero para entenderse, ¿verdad? Como cuando Pablo le dice a los hermanos de 1 Corintios, lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo le dice, el que es maduro no tiene problema con eso. Pero si comer carne te es ocasión de caer a tu hermano, no comas carne. Pero hay un problema cultural de por medio. Por ejemplo, en Corinto había un templo pagano a una diosa, donde ahí se hacían orgías. Había un montón de prostitutas que trabajaban, que era parte del ritual a esta diosa, ¿verdad? Ahí se sacrificaban animales para hacer los sacrificios a la diosa esta, y la carne que sobraba en ese mismo templo se vendía al pueblo. Esa era la carnicería de aquel momento. Si usted ocupaba comprar carne, usted iba a ese templo y compraba la carne que había sobrado y usted se la llevaba para su casa a comer. Entonces Pablo dice, si a alguien le es ocasión de comer carne, no coma. Y el problema era, alguien venía de esa cultura y tenía una conciencia débil y decía, yo no puedo ir a comer carne de esa porque fue sacrificada a un dios. Hay un problema cultural que tiene que ser entendida a la luz de ese contexto cultural. También aquí tiene que ver con el contexto histórico. Contexto histórico. No tengo buena letra. De hecho, yo no sé si ser predicador o médico por la letra, pero tiene que ver con el contexto histórico también. Yo tengo que ir a estudiar la historia detrás de ese pasaje bíblico. O sea, por lo menos esas son ejemplos para poder yo hacer este trabajo de qué entendieron ellos. Y después de que yo haga toda esta investigación, que se va a llevar 10 horas tal vez a la semana para predicar un texto 40 minutos, después de haber hecho todo este análisis, yo voy a entender lo que ese texto significó para ellos. Y ahora hice mi buena interpretación, ¿cierto? Ahora, después de esto, si yo hago eso, inmediatamente aplico el texto a nosotros, es un error. Porque lo que voy a hacer es moralizar el texto o legalizar el texto. Por ejemplo, tengo ejemplos. Digamos que yo voy a predicar de algún pasaje de la ley de Levítico.
qué sé yo voy a predicar de la purificación de las mujeres después de su periodo menstrual. Yo hago mi trabajo y yo lo entiendo, pero después de eso yo lo aplico a nosotros y le voy a decir a las mujeres: la que tenga el periodo, por favor, 40 días sin acercarse aquí. Sería la aplicación. Voy a estar legalizando el texto, y eso es un error. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que ir a la cruz. Yo, después de hacer todo ese trabajo, yo digo: ahora este texto, ¿cómo se ve a la luz del Evangelio? ¿Cómo se ve a la luz de Cristo? ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto a este texto? Y dejar que el Nuevo Testamento interprete entonces el texto que voy a predicar de Levítico, por ejemplo. Hasta cuando yo haga eso, y eso ya lo voy a explicar, hasta que yo haga eso, estoy preparado para entonces aplicárselo a la iglesia. Ahora, si yo cojo el texto y no hago este trabajo e inmediatamente lo quiero llevar a Cristo, lo voy a espiritualizar. Y entonces voy a estar otra vez yéndome por encima del texto, diciendo lo que el texto no dice, espiritualizando toda la Biblia. Por ejemplo, aquel pasaje donde Josué agarra piedras del río y hace con 12 piedras un altar para Jehová. O cuando David, dice la Biblia, que toma piedras del arroyo y tomó 5. Y alguien agarra el texto y dice: 5. Porque son 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y con ese ministerio nosotros vamos a derrotar a Satanás, al gigante, con los 5 ministerios. No, yo voy a espiritualizar el texto. Tomo el texto, hago mi trabajo, entiendo lo que significó para ellos, lo paso por el Evangelio, porque la Biblia es cristocéntrica, y entonces, y solo entonces, estoy preparado para aplicarlo a nosotros en el 2024 aquí en San Carlos. Si yo no hago esa preparación, yo voy a errar en la interpretación de la palabra de Dios. Y permítanme leer un párrafo que viene aquí y empezar a darle ejemplos sobre esto. Dice: es demasiado fácil ser atrapado en la necesidad de ser relevante. Como predicadores, trabajamos fácilmente en una adherencia ciega a la contextualización o colocar todo en términos de nuestro contexto contemporáneo. Por ejemplo, ahorita vamos a leer pasajes que tienen que ver con el sello de la bestia, por ejemplo, de Apocalipsis, y traemos ese pasaje inmediatamente a nosotros. Eso es un error. La contextualización para hoy, por el bien de la aplicación, es correcta y es buena, pero debe ser precedida por un trabajo arduo de la exégesis, usando todas las herramientas, incluyendo el contexto, la estructura, la línea melódica, como en la reflexión teológica, la conexión de mi pasaje con el Evangelio, que es esta, la reflexión teológica, ¿verdad? Y solo entonces estaremos listos para traer nuestro mensaje al día de hoy. Debemos de recordar que si nosotros saltamos alguno de estos pasos, solo le vamos a hacer mal a nuestra gente y le vamos a quitar la riqueza y la substancia de la palabra de Dios. Vamos a adulterarla. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy predicando de la ley, cualquier pasaje de la ley? Ya hice todo mi trabajo, ya llegué a ellos, ya interpreté bien la palabra en cuanto a la ley y yo lo aplico. Vayan conmigo a Colosenses, por favor, porque Pablo en Colosenses y en Gálatas dice que los falsos maestros están haciendo precisamente eso. Toman textos de la ley y se lo aplican a la iglesia. Y ese es el reclamo que Pablo hace en Gálatas y en Colosenses, diciendo: esto es lo que están haciendo los falsos maestros. Vayan conmigo a Colosenses, por favor, capítulo 2.
versículo 8. En este pasaje bíblico o perícopa, desde el versículo 8 hasta el versículo 15, por ejemplo, Pablo está atacando una enseñanza falsa. Los judaizantes habían entrado a la iglesia en Colosenses, en Colosa, y estaban enseñando que usted podía creer en Cristo, pero que necesitaba guardar la ley para ser salvo. ¿Verdad? Eso es lo que está haciendo literalmente, eso es lo que hace la iglesia adventista. Dice, tienes que creer en Cristo, pero tienes que guardar la ley si es que quieres ser salvo. Ese era el problema que había entrado con los falsos maestros a la iglesia en Colosas. Y Pablo en este versículo va a atacar la idea de que los judaizantes estaban diciendo, ustedes no están completos en Cristo, a ustedes les falta guardar la ley. Si ustedes no guardan la ley, no están completos. Y Pablo ataca ese problema, porque ellos estaban aplicando la ley sin pasarla por Cristo. Lean conmigo, por favor, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Oiga cómo Pablo les llama. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, Pablo está diciendo, esta gente está interpretando la ley sin Cristo. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vea cómo Pablo ataca la idea en el versículo 10. Y vosotros, ¿qué dice? Estáis completos en él. A ustedes no les hace falta nada. Si ustedes están en Cristo, ustedes no tienen que ir a guardar la ley. Ustedes están completos en él, dice Pablo, ¿verdad? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Pablo está atacando porque los judaizantes estaban diciendo, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, crean en Cristo, pero circuncídense. Y Pablo dice, no, en él también fuiste circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. O sea, ustedes fueron circuncidados en el corazón, dice Pablo. Verso 12. Incluso sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pablo dice, ustedes no se habían circuncidado porque ustedes eran gentiles, y en Cristo Dios les perdonó todos los pecados sin haberse circuncidado. O sea, Pablo está atacando esta idea de tomar un pasaje de la ley y aplicarlo a la iglesia sin pasarlo por Cristo. De eso está hablando Pablo en ese pasaje. Y ustedes no saben cuántas veces los pastores cometemos ese error. Tomamos un pasaje y lo aplicamos a la iglesia y no lo pasamos por Cristo, no lo pasamos por el evangelio, y estamos legalizando los pasajes bíblicos. Eso es un error. O por ejemplo, vayan conmigo a Lucas 24 para que vea cómo es que nosotros tenemos que ver la Biblia. Lucas capítulo 24, verso 25 al 27. Lucas 24, 25. En esta historia Jesús resucita, va al encuentro de dos de sus discípulos que van camino a Emaús,
Van hablando acerca de lo sucedido. Jesús se acerca a ellos y les pregunta de qué están hablando. Y él les dice: ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén acerca de Jesús, el Mesías, que nosotros creíamos que era el Mesías, etcétera? ¿Y qué dice en el versículo 25? Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ve lo que hizo Jesús, verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27. Y comenzando desde Moisés, ¿cuáles son los libros que Moisés escribió? ¿Verdad? Los 5 primeros. Dice que Jesús empezó desde Génesis, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba, literalmente les explicaba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Cuál fue el tema principal, según Jesús, de Moisés? Correcto. El tema principal de Moisés fue Cristo, dice Jesús. El tema principal de todos los profetas, ¿cuál fue? Cristo. Y nosotros vamos a predicar de Oseas, vamos a predicar de Miqueas, y la pregunta es: ¿y Cristo tiene que estar ahí? Por supuesto que sí. La Biblia es cristocéntrica. Es más, hay una palabra que hace poco salió que se llama, o se dice, cristotélica. La palabra telios significa hacia. La idea es que toda la Biblia apunta hacia Cristo. Toda la Biblia apunta hacia Cristo. O sea, si yo voy a predicar cualquier texto, sea del Antiguo Testamento o sea del Nuevo Testamento, yo hago mi trabajo de interpretación y luego digo: ¿cómo se conecta este pasaje con Cristo, con el Evangelio? ¿Cómo se conecta con el Evangelio? Hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver la Biblia de forma cristocéntrica. Veamos otro ejemplo, por ejemplo, de cómo tomamos el texto y simplemente lo aplicamos a nosotros. Vayan conmigo a Jeremías 33:3, que yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero vamos ahí. Jeremías 33:3, correcto. Ustedes no saben cuántas veces yo, como decimos nosotros, metí los pies, para no decir otra palabra, con este pasaje bíblico. Los escarpines. Hay una historia que dice alguien: me fui en un tanque escéptico hasta los tobillos. Dice: bueno, pero salvo, no es que me fui de cabeza, dice. ¿Verdad? ¿Qué dice Jeremías 33:3, por favor? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Hermanos, ese pasaje bíblico yo lo he visto en centros de restauración. Ahí está el pasaje bíblico. Lo he visto en los buses, a veces los ponen atrás en los buses: clama a mí, yo te responderé, etc. ¿Cómo hemos aplicado ese pasaje bíblico? Como un amuleto. Por ejemplo, llega alguien y dice: pastor, tengo una duda, no sé si alquilar un carro o comprarlo, ¿qué hago? Hermano, Jeremías 33:3, clama al Señor y Él te revelará cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿cierto? No sé si hacer este negocio, me compro unos terneros o unos chanchos, ¿qué hago? Jeremías 33:3, hermano, ¿cierto? ¿Sabe de qué habla Jeremías 33:3? ¿Sabe cuáles eran esas cosas grandes y ocultas que Jeremías no conocía? La llegada del Mesías
y el Evangelio. Eso eran las cosas grandes y ocultas que Jeremías no conocía y que Dios se las reveló. Versículo 14. Vea lo que dice el verso 14 conmigo. Para que no digan, lo dijo pero no me lo demostró. Verso 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, el Mesías, y haré juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Verso 17, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. ¿De qué eran esas cosas grandes y ocultas que Jeremías no conocía, pero que Dios le iba a revelar? La llegada del Mesías y su ministerio. Pero agarramos Jeremías 33:3 sin haber estudiado nada de esto y lo aplicamos. Mira, para que tú sepas si compras chanchos o vacas, Jeremías 33:3. ¿Usamos o no usamos la Biblia así? Yo soy el primero en decir, sí, así la usamos. Otro ejemplo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 6. Es más, dejemos este texto para después. Dejemos este texto para después y vayan conmigo por favor allá a Mateo capítulo 18. Mateo 18, por favor. Versículo 18. 18. Es un pasaje conocidísimo. Yo espero, hermanos, que ustedes no se enojen conmigo. Dice Mateo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo se usa ese pasaje bíblico? Bueno, inmediatamente, casi siempre nos vamos por encima de la línea, tomamos el texto y lo aplicamos a nosotros de una vez, sin haber estudiado nada de esto. Y tenemos a la iglesia diciendo, yo ato este carro para mí en el nombre de Jesús, o ato este demonio, tal cosa, o desato las bendiciones, y uso este texto, ¿verdad? Uso Mateo 18 que dice, todo lo que atéis aquí será desatado allá, y todo lo que atéis aquí será atado allá, y lo usamos de esa manera. Atamos carros, casas, y los jóvenes, Señor, yo ato a fulanita para mí en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y la hermana que tiene el don de discernimiento en su casa dice, Señor, yo desato todo lo que aquel diga de mí, ¿verdad? No. La pregunta es, ¿de qué habla el texto de Mateo 18? Cuando hacemos este trabajo, entendemos lo que ellos estaban escuchando de parte de Jesús. Hermanos, el texto está hablando acerca de la disciplina en la iglesia. Versículo 15. Contexto inmediato. Y vamos a usar también la gramática, porque la palabra atar significa soltar, significa permitir. Contexto inmediato, contexto histórico, contexto cultural. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fulano tiene algo contra otro hermano en la iglesia. Dice Jesús, si él ha pecado contra usted, vaya a solas, no le cuente al pastor, no sea chismoso, no le cuente a su esposa, no sea chismoso, vaya y arregle las cosas a solas. Hable con el hermano. Si el hermano pide perdón a Dios y a usted, ahí murió.
has ganado a tu hermano. Nadie más tiene que darse cuenta de ese problema. Si usted ve a un hermano por allá que cometió algún pecado, no vaya de chismoso a contárselo a otro. Dice, ve y habla con tu hermano a solas. Su intención debe ser ganar a tu hermano para Cristo. Si él se arrepiente, gloria a Dios. Ahí quedó todo. Nadie más tiene por qué darse cuenta. Ahora, si usted va y habla con el hermano y el hermano no quiere arrepentirse, no acepta su pecado, dice Jesús, verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces usted dice, bueno, voy a darle al hermano algún tiempo a ver si cambia su actitud, a ver si se arrepiente. Sigue en lo mismo, usted toma a 2 hermanos maduros, en este caso al pastor, a un hermano maduro, y se va y hablan con el hermano y hacen o tratan de hacer que el hermano entre en razón respecto a su conducta y se arrepienta, ¿verdad? Dice el pasaje que si se arrepiente, ahí muere todo. Verso 17, si no los oye a ellos, o sea, si no quiere arrepentirse, dilo a la iglesia. O sea, se llama al grupo de miembros que está comprometido en la iglesia y se le expone el caso a la iglesia. Entonces, hermanos, hemos llevado un proceso bíblico donde yo vi al hermano tal día en tal lugar hacer esto y esto y esto, lo reprendí, no quiso arrepentirse, di unos meses, él sigue en la misma conducta. Aquí hay 2 testigos que fuimos a hablar con él y él no quiere arrepentirse. Y ahora la iglesia debe de saberlo para que la iglesia le diga a este hermano, hermano, tienes que arrepentirte. ¿Qué dice Jesús? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. O sea, si aún después de ese tercer paso, que se va a llevar meses de misericordia, y el hermano no quiere arrepentirse, no quiere abandonar su pecado, la iglesia debe de decir, como no quieres arrepentirte, es una evidencia de que no eres un cristiano, eres un gentil, eres un publicano, no eres cristiano, y eres expulsado entonces de la membresía de esta iglesia. Y es ahí, en el verso 17, donde entra el verso 18, cuando dice, de cierto os digo que todo lo que ustedes permitan, aten, todo lo que ustedes suelten de este hombre, será ya suelto o permitido. Todo lo que ustedes como iglesia digan, este hermano ya no es hermano, ya no va a servir en la música, ya no va a volver a predicar, todo eso que ustedes ya no le permitan, según la palabra de Dios, fue tomado arriba la decisión. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? La disciplina de la iglesia. No tiene nada que ver con atar carros, desatar bendición. No tiene nada que ver con eso. Es importante ese proceso. Veamos este caso. Ese lo voy a dejar para después del almuerzo, para ver lo del contexto y ver lo del Apocalipsis, por favor. Vayan en estos 5 minutos que nos quedan para ir a almorzar. Vayan conmigo al Salmo 16 y voy a hacer una actividad con ustedes. Les voy a dar 5 minutos para que cada quien lea el Salmo 16. Léalo. Y quiero que me diga qué tema predicaría usted con el Salmo 16. Eso es todo. Lea el Salmo 16 y piense en un tema que usted predicaría del Salmo 16. ¿Cuál sería el tema del Salmo 16 para usted? Eso es todo. 5 minutos para que lo lean y puedan escribir ahí. El Salmo 16 habla de esto y ese sería mi tema. Eso es todo. ¿Alguien terminó ya? Se vale batear. Estamos aprendiendo. Se vale batear. ¿Cuál cree usted que sería el tema del Salmo 16? ¿Qué predicaría usted?
¿Quién quiere ser el valiente o la valienta que diga, el Salmo 16 para mí habla de este tema y predicaría de este tema? No todos, uno por uno, por favor. Se vale batear, se vale equivocarse. De depender de Dios. Ok. ¿Alguien más con otro tema? Súplica de un hijo. Ok. ¿Alguien más? Ok. 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 ¿Alguien más? Ok. ¿Algún otro con otro tema del Salmo 16? ¿Perdón? ¿Saben cómo el Espíritu Santo interpretó el Salmo 16? Aquí hubieron varias interpretaciones, varios temas, y si yo hubiera dado la mía, yo hubiera dicho 8 también. Pero ¿sabe cuál fue la interpretación que hizo el Espíritu Santo del Salmo 16? Vayan conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 2, verso 25. Algunas Biblias tienen unos pasajes de referencia abajo. Hechos 2, 25 al 28. Es más, vamos a leerlo hasta el 32. Hechos 2, 25 al 32. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo interprete de qué habla el Salmo 16. ¿Ok? Cuando lo tienen todos me avisan. Hechos capítulo 2, versículo 25. ¿Saben de qué habla el Salmo 16? ¿Cuál es el tema? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, ese es el tema del Salmo 16. Ve al Espíritu Santo interpretando el Salmo 16. Dice el verso 25: porque David dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás, de gozo con tu presencia. Ahí cita el Salmo 16. Y ahora ve la interpretación. Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿De qué habla el Salmo 16? De la resurrección de Cristo. Y lo interpreta el mismo Espíritu Santo aquí. Ve que a veces es fácil ir a un pasaje bíblico y darle otra interpretación y hablar de otro tema. Eso nos pasa a todos. Pero cuando hacemos este trabajo, nos vamos a dar cuenta de que hay una interpretación correcta para cada pasaje y una sola aplicación, por decirlo así, exegéticamente, y otras aplicaciones para cada uno de nosotros. El Salmo 16 habla de la resurrección de Cristo. Si yo mañana predicara el Salmo 16, yo sé que tengo que predicar de la resurrección de Cristo, porque el mismo Espíritu Santo dice, de eso habla el Salmo 16, ¿verdad?
Hermanos, vamos a orar para ir a almorzar, a descansar, a relajarnos. Pero antes vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu manual de vida. Nos has dejado tu manual, Señor, para nosotros los predicadores, los maestros. Danos un corazón humilde. Danos un corazón que sea enseñable, Señor, para poder aprender y que con diligencia podamos interpretar tu palabra. Gracias por cada hermano que está aquí, Señor, que ha disponido su tiempo para aprender. Bendícele, Señor, y que tu palabra caiga en buena tierra. Prepara su corazón, Señor, y permíteles también el poder llevarlo a la práctica. También, Señor, queremos orar por estos alimentos que vamos a comer. Bendícelos, Señor. Gracias por las manos que los han proveído. Gracias por las manos que los han preparado, Señor. Gracias por todos estos hermanos que han trabajado, Señor, para que nosotros podamos ir y disfrutar de este almuerzo. Gracias, Señor, porque nos has dado alimento el día de hoy. Bendícelo. Y te pedimos por aquellos que no lo tienen, y que a nosotros nos abras los ojos para poder ver esas necesidades y poder ayudar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.